Buenas tardes, mi nombre es Oglismar Amaro. Yo le vengo a hablar sobre la materia Géneros Periodísticos 3. ¿Qué es un editorial? Es un género periodístico de opinión, el cual busca presentar un escrito lo que piensa sobre una situación o acontecimiento de la actualidad. En este caso se muestra un análisis, una reflexión, una opinión o determinadas características de lo que está aconteciendo. La editorial se define como el pensamiento o el sentir de todo el periódico. ¿Cuáles son sus características? Es netamente de opinión, por la cual las informaciones quedan en un plano secundario. La intención es crear una opinión sobre un tema por el cual se invita al lector a reflexionar. El editorial es de estilo oculto y a pesar de expresar opiniones, se trata de mantener la objetividad. Se fundamenta muchas veces con cifras y datos verificados. Están ubicadas en la página de opinión por tradición, pero dependiendo del periódico, el lector sabe dónde encontrarlas. Se publica dependiendo del periódico. Algunas son diarias, otras son semanales y otras mensuales. Se realiza de manera expositiva y argumentativa, es decir, que primero se exponen los hechos y luego la valoración. Las editoriales normalmente tienen como destinatario el gobierno o determinados sectores de la opinión pública. El editorial, la opinión colectiva de todos los periodistas por la cual no va firmado. En la primera parte encontramos la identificación del editorial. El tema editorial, fecha de publicación y medio. Por ejemplo, el cóctel de virus de gasolina publicado el 4 de julio del 2020 por El Nacional. Línea editorial del medio. La editorial tiene una postura de opinión crítica. Propósito del editorial. El propósito es criticar la situación actual del país debido al COVID-19 y la falta de gasolina en el territorio, sobre todo por la falta de cuidados e higiene con la que se está tratando. ¿A qué hecho de la realidad corresponde el tema? El coronavirus, porque en Venezuela se quedó sin gasolina y por consecuencia tiene en medio de la crisis por el COVID-19. El corresponsal de BBC News Mundo en Venezuela publicó el 6 de abril del 2020. También tenemos Venezuela autoriza importadores privados de gasolina y flexibiliza cuarentena por el COVID-19. La Opinión publicó el 31 de mayo del 2020. La tesis. La situación actual que vive el mundo por el COVID-19 se siente un poco más en Venezuela, debido al deterioro que ha sufrido el país en los últimos años. A estos le sumamos que es un país petrolero, escasea la gasolina y debido a ello se hacen colas kilométricas para lograr abastecer. Puesto que son muchas las personas que se aglomeran en las gasolineras, se puede notar que muchas de ellas no cumplen con los parámetros de seguridad para resguardarse del COVID-19. Muchos se encuentran hablando sin tapabocas y se nota que no cargan agua en sus vehículos para lavarse las manos cada determinado tiempo. Segunda parte, la argumentación. Aporte las ideas secundarias de la editorial. Otro tema mencionado fue la unión que tuvo el gobierno bolivariano con la oposición para ayudar a solventar la situación de salud agraviada debido al COVID-19, donde se debe reconocer que el sistema de salud ya está deteriorado antes del virus. Diga qué tipo de lenguaje utiliza. Se utiliza un lenguaje culto, serio, pero sigue siendo sencillo y fácil de entender al lector. Diga el tono en el cual está escrito el editorial. Es un tono directo, expresa claramente. Si hay análisis del tema, el editorial no presenta un análisis de la situación, debido a que no muestra cifras ni datos de lo acontecido. Por último, tenemos la conclusión. La prioridad en este momento es la atención médica de los venezolanos, porque hace mucho tiempo que no cuentan con la calidad. En esto último es responsabilidad del régimen. Es por esto que si queremos una solución definitiva hay que seguir luchando para una transición democrática. Mencione la valoración o valoraciones que pueden percibir en el editorial. Según el editorialista, el venezolano tiene mucho tiempo sufriendo y con un sistema de salud de baja calidad, por lo cual él espera que la unión que se realizó entre el gobierno bolivariano y la oposición venezolana sea de ayuda para solventar la crisis que ha causado el COVID-19. Esto ha sido todo, muchas gracias.